Luego ya vimos 4 de las solas. En los sermones hemos aprendido que la Biblia es la única autoridad en todos los asuntos de fe y práctica. Eso se llama sola escritura. En ella, en la escritura, encontramos que solo a través de la fe en Jesucristo podemos hallar salvación para nuestras almas. Y esto es así y no por obras que nosotros hayamos hecho para merecer dicha salvación. Esa es sola fe. Tan solo si creemos de todo corazón que no es por causa de nosotros, sino por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, que la gracia se derramó sobre él y ahora los que estamos en él gozamos de esa gracia. Sola gracia, ¿verdad? Que no hay ningún otro camino o medio para acercarnos a Dios y hallar gracia ante él y ser llamados sus hijos. Solo a través de Cristo, solo Cristo. Que vivimos por fe en su Hijo Jesucristo, quien creó todas las cosas con el propósito de glorificar su nombre. Eso es solo a Dios la gloria y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para hablar de este tema, considero necesario hablar de cómo comenzó todo. De ahí la razón del canto que acabamos de cantar. Hablaremos de la soledad de Dios. En Colosenses 1:17, si me apoya hermana, en la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿En quién? En Dios, ¿verdad? En Cristo. Entonces hablamos que antes de todo Jesús ya existía y existía en toda su plenitud. El término soledad pareciera tener una connotación negativa. ¿Cómo que estaba solito Dios? Pues que se sentía aburrido, se sentía solo, tenía miedo. ¿O qué pasa? No, Dios en su soledad estaba pleno, estaba completo. Él no necesitaba crear nada, no necesitaba nada. La soledad es la máxima expresión de la plenitud de Dios. Ninguno de nosotros puede estar solo y estar completo, ¿verdad? Adán le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno que el hombre esté solo. Ahí va el consejo, ¿no? Le haré una ayuda idónea para que no esté solo. Pero Dios no es así. Dios no necesitaba a alguien para que lo acompañara. Dios, decía la alabanza, y lo dice la Biblia, en 3 personas ya estaba completo. Estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu, ¿verdad? Entonces, en esa soledad, Dios decidió hacer una creación para su propia gloria. Juan 1:15, por favor, hermana. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era el del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ya Dios era antes aún de Juan el Bautista. Aparte, Dios también instituyó un medio para comunicarse con el ser humano. Es decir, Dios no habla español, ¿va? ¿Sí será el idioma del cielo? Algunos que dicen que sí. Los argentinos dicen que sí. ¿Es cierto, hermano? Que es el español es el idioma del cielo. Bueno, también nosotros creemos así, porque santo, 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 ¿no? Bueno, no lo sabemos en otro idioma, holy, 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 pero vamos a cantar en el cielo, en algún idioma celestial donde vamos a glorificar a Dios. Sin embargo, ese no es el idioma de Dios. Dios es espíritu. Y Él decidió, pongámoslo así, como bajarse al nivel del ser humano para poder comunicarse con el ser humano. En el lenguaje del ser humano, sea del idioma que sea. El hombre que no conoce el manual de vida, ¿cuál es el manual de vida, hermanos?
La Biblia. El que no conoce el manual de vida se la pasa buscando el propósito de su existencia. Llega a conclusiones, hace conjeturas y resuelve que el propósito del hombre es para ser feliz, para ser próspero, para ser exitoso. También se autopercibe como el centro del universo. Usted platica con alguien que no conoce a Dios y le va a decir que anda en busca de la felicidad, ¿no? Pero ese no es el propósito de la vida del hombre. Si no lo sabía, no es ser feliz. Vamos a ver cuál es el propósito entonces. Por un lado, el Catecismo Menor de Westminster nos dice, a ver si se lo saben, que el propósito principal de la vida del hombre es, sí, se lo sabe, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Pero qué es eso? Bueno, lo sacaron de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver en la Biblia, vayamos al manual, el manual que Dios dejó, para que no andemos imaginando ni sacando conjeturas de cuál es el propósito de la vida del hombre, de la existencia. Primera de Corintios 10:31, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 31, dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo, ¿qué dice? Todo. Cualquier otra cosa, dice. ¿Pueden repetir esa frase? Cualquier otra cosa. Entonces, el propósito por el cual fuimos creados es ese. Ya sea que coman o que beban o cualquier cosa que hagan, vean que glorifique a Dios, que sea para la gloria de Dios. Entonces vemos que coincide con lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Ya se nos ha enseñado que debido a que el templo del Espíritu Santo ahora somos nosotros y no un lugar físico, entonces no podemos venir solamente a adorar al templo. Más bien lo hacemos desde nuestra vida diaria, desde nuestro diario vivir. Pero el buscar la gloria de Dios tiene algunas implicaciones. Vamos a ver algunas de esas implicaciones. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 5, por favor. 5, versos 5, 6 y 7. Lo vamos a leer. Dice: siervos. Digo, ¿por qué siervos? Ya investigando, es que la cultura de ese entonces era que habían esclavos, ¿verdad? Habían siervos. Aunque también lo podemos aplicar a nuestro contexto, que no hay esclavos, pero nosotros somos siervos de Cristo, somos esclavos de Él. Entonces también es para nosotros. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, obedezcan a sus patrones en la tierra, ¿no? Con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, no como a Cristo. ¿El 6, hermana? Perdón, como a Cristo. Están atentos. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Siguiente. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Yo ya me fui al final, lo dice, no a los hombres. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Le está diciendo a los efesios que cuando hagan algo, que lo hagan de buena voluntad. Si tu jefe te manda a hacer algo, que no vayas, dijera mi abuelita, rejunjuñando. No sé qué era eso, pero le entiendo más o menos. Que no vayas renegando. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Es el chavo, ¿no? Pero no en esa actitud, sino dice que lo hagamos primero con temor y temblor, que le respetemos a nuestros amos. Y de esa manera vamos a glorificar a Dios.
porque lo estamos haciendo como para Dios y no para los hombres. Igual aquí en la iglesia ahorita vamos a ver cómo se sirve. Hebreos 10:24, por favor. En el servicio al prójimo también podemos glorificar a Dios. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Si puedes ayudar a tu hermano, ayúdalo. No que hay que ver cómo le hace, no. Si vemos, sobre todo aquí en la iglesia, ¿no? Cuando veas que el hermano está batallando con algo, pues ayúdale. En el trabajo, si ves que un compañero o compañera está batallando con algo, ¿para qué no me habla, pues? ¿Para qué no me trata bien? ¿Para qué no se lleva conmigo? Hay que ver cómo le hace. No, ¿verdad? Debemos hacer a un lado porque ellos no conocen a Dios y las cuestiones personales se hacen a un lado con tal de glorificar a Dios. Que nos consideremos como agradarnos unos a otros y a las buenas obras, dice ese pasaje. Efesios 4, por favor, verso 1. También implica agradar a Dios con nuestro carácter. Yo pues, prisionero del Señor, dice el apóstol Pablo, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. El 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Soportándose, le dice, ¿verdad? El siguiente. Esforzándose. O sea, no es fácil soportar y esforzarse por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No podemos estar peleando con nuestros hermanos. Debemos esforzarnos. Y si hay algo que no te parece, dice, sopórtalo, ¿no? Entonces, en nuestro carácter debemos trabajar. Y eso es a diario, que debemos trabajarlo. No es como por arte de magia, ya eres cristiano y ya cambia tu carácter. Lo debemos de trabajar. Amén. También debemos hacerlo con la motivación correcta. Hebreos 12, verso 28. Para que nuestro servicio sea aceptable ante Dios, debemos hacerlo con la motivación correcta. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Cuando hacemos algo porque la gente lo vea, lo hacemos por obligación y lo hacemos de malas, el servicio no es aceptable. Pero si lo hacemos por gratitud a Dios, ese servicio es agradable a Dios y glorificamos su nombre. En contraste a esto, hablamos de las motivaciones correctas, pero también hay motivaciones incorrectas. Cuando nos hablaron de sola fe y sola gracia, aprendimos que ninguna obra que hagamos nos alcanza para ganar la salvación. Sin embargo, podríamos inconscientemente estarle robando la gloria a Dios cuando servimos a Dios y lo hacemos por buscar nuestra propia gloria. Y es que el corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Yo platicaba con alguien y me decía, es que a mí me gustaría, no sé, adoptar, ¿no? ¿Pero por qué quieres adoptar? No, porque se siente bonito, dice. ¿Viste cómo somos de egoístas? Porque sientes bonito. No, o sea, por ayudar al otro, pues también, pero se siente bonito. Sí, es que si buscamos en el fondo de nuestro corazón, siempre va a haber una motivación de que sí agrado a mi prójimo, sí agrado a Dios, pero siempre y cuando me traiga una satisfacción a mí. Veíamos el día jueves en la reunión CELA de aquí del centro, que el amor, ¿no? Hablábamos del amor, que no es necesariamente sentir algo bonito, sino un acto de entrega, como lo que Dios hizo por nosotros. Amó al mundo y entregó a su Hijo. Y decíamos también que
Pablo dice que amemos a nuestra esposa, a nuestras mujeres. Dice, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, aunque no lo sintamos, debemos amar. Y aunque no nos traiga alguna satisfacción, debemos hacer lo que debemos hacer. Vamos a ver unas implicaciones de cómo no agradar a Dios. Por ejemplo, Hechos 5, 3. Vamos a ver el caso de una pareja, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan que ellos vendieron un terreno? Es que venía de un contexto de un hermano José, Bernabé también se llamaba. Dice que él vendió un terreno. La iglesia primitiva pues estaba empezando, ¿no? Y un hermano dice, yo voy a vender mi terreno y lo voy a dar para la iglesia. Y todos se emocionaron, dijeron, wow, el hermano vendió su terreno. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que también otros dijeron, mira el hermano, puso el ejemplo, ahí vamos nosotros, vende la moto. Y vamos, no había moto. Pero algo vendió, ¿no? El caso es que el caballo, vende el caballo, y sí. Pero dice Ananías y Zafira, oye, no nos podemos quedar atrás. Vendamos el terreno también nosotros y lo damos, sale. Pero no lo vamos a dar todo. Vamos a dar, de los 100,000 que costó, vamos a dar unos 60. Nos quedamos con el 40. ¿Qué te parece? Está bien, pero al pastor le vamos a decir que eso que costó 60. Y eso fue lo que pasó. La ambición les ganó. Entonces, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? El siguiente. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, la ambición le llevó a hacer algo que aparentemente era piadoso a Ananías y Zafira, ¿no? Pero en realidad no podemos engañar al Espíritu Santo. Y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y al instante murió, ¿verdad? Y luego viene su esposa, igual quiere hacer lo mismo, y también la sacan muerta. Otra razón de buscar la gloria propia y no la de Dios, otra implicación, perdón, es el orgullo. Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, este texto no requiere de mayor explicación, pero la vanagloria es un indicio de que no estamos glorificando a Dios. Si hay vanagloria en nuestro corazón al servirle a Dios, no le va a agradar. Si voy a ir a la casa hogar, otra casa hogar, no la que vamos a ir, o voy a ir a repartir despensa a los migrantes, y agarro uno y selfie, ¿no? Aquí el que menos ayuda es el que toma las fotos y las sube, aquí ayudando al prójimo, ¿no? No, pues ahí acabó todo, ¿no? La vanagloria, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, no seamos vanagloriosos cuando querramos servir al Señor. Hermanos, yo hice tal cosa. De vicio que yo hago tal cosa. Y sí, de vicio que le hiciste, porque ya lo estás diciendo. Otra implicación, vimos que es el egoísmo. Ahí está en ese mismo versículo. No hagan nada por egoísmo.
Dice que debemos mostrar interés por los demás. Eso es lo contrario de ser egoísta. Amar a nuestro prójimo, decíamos. Filipenses 2, pero ahora en el verso 13, por favor. 13, 14 y 15. Vemos que muchas veces podemos caer en el error de decir, yo soy bueno porque hago esto. Yo no soy como mi hermano que no trabaja. No soy como el hermano que no sirve, que no llega al culto. Y podemos caer en eso, en compararnos con nuestro hermano. Sin embargo, ese deseo que tienes por servirle a Dios, por ayudar a tu prójimo, incluso por amar a tu enemigo, no es tuyo. Si piensas que es tuyo, le estás robando la gloria a Dios. Porque dice, Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hay otra versión que dice, Dios obra en ustedes y Él te da la capacidad para hacerlo. No solo la capacidad financiera o física, sino que el deseo de hacerlo te lo pone Dios. Entonces, cada que hagamos algo, debemos darle siempre la gloria a Dios y saber que es por Él que podemos hacer algo. Si podemos ofrendar es porque Él nos dio un trabajo y permitió que nos pagara. Amén. Les decía que la clave está en la motivación. Mateo 5:46, por favor. Cuando ayudemos a alguien, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen así también lo mismo los recaudadores de impuesto? El siguiente. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? La versión del Chavo del Ocho dijera, así que chiste, ¿ah? Entonces no tiene ningún mérito ayudar a aquella persona que nos puede retribuir el favor. Es bonito ayudar a alguien que sabes que nunca te va a retribuir el favor, porque la recompensa va a venir de Dios a final de cuentas. Si lo hacemos de esa manera, glorificamos a Dios. Nosotros no hacemos las cosas porque seamos buena gente, ya lo vimos, ¿no? En lo profundo siempre vamos a tener una motivación egoísta. Las obras llegan a ser buenas, las obras que hacemos llegan a ser buenas únicamente cuando son el fruto del Espíritu que habita en nosotros. Él es quien hace las obras. Vamos a ver la gloria de Dios en otras áreas de la vida. Efesios 1:4. Por favor. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Si vivimos santos, estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Porque para eso nos creó. ¿Para qué? Para que fuéramos. Y ya desde antes de la fundación del mundo, Él nos dijo, voy a crear a Elisiur para que él sea santo y sin mancha. ¿Me ven? No tengo ni una mancha. No se refiere a esa mancha, se refiere a nuestra vida. Y cuando nosotros vamos en nuestra vida de manera ordenada, se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Desde nuestra persona, desde cómo pensamos, cómo hablamos, desde nuestra casa, cómo la tenemos, desde nuestras finanzas. Todo es reflejo de cómo vivimos. Si vivimos santos y sin mancha, se va a notar también. Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero también hay otras áreas más difíciles donde podemos buscar la gloria de Dios. Primera de Corintios, si me ayuda en la NTV. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, 1:8.
de la NTV, por favor. Dice, bueno, si leemos hasta el 11, nada más que está un poquito largo, pero es para que tengamos contexto. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. ¿Qué atravesó Pablo? Dificultades. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. El siguiente. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Hasta en eso, cuando pasamos dificultades, pedimos oración, ¿no? Hermanos, ahí le pido que oren por mí, me siento mal, tengo fiebre, o estoy triste, o tengo un problema. Y los hermanos oramos. Sí oramos, ¿va? Cuando oramos por el hermano y Dios responde la oración, ¿quién es glorificado? Entonces esa dificultad nos llevó a glorificar a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 11, por favor. En las persecuciones también podemos glorificar a Dios. Dice Pablo, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. El siguiente, por favor. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. El 13. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias a Dios y Dios recibirá más y más gloria. Vemos que las causas de las persecuciones también glorifican a Dios. Por eso debemos orar por los misioneros, por la iglesia perseguida. Por cierto, el comercial, hay hermanos que han sido desplazados de su comunidad, de sus lugares de origen y podemos estar trayendo nosotros una ayuda, una despensa. Cada domingo tomemos en cuenta eso y traigamos algo para apoyar a nuestros hermanos. Y de esa manera glorificamos a Dios. Juan 11, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 4. La gloria de Dios en la enfermedad. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿La enfermedad también glorifica a Dios? Pues, ¿qué otro propósito podría tener? La gloria de Dios en la iglesia, Santiago 1:27. Por favor. Entonces, si usted se pregunta si está en la religión correcta, dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Reformada, ¿va? Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. No dice ninguna denominación. Dice la iglesia o la religión que cumple esto es la religión pura y sin mancha. Efesios 2:10, ya lo leímos, pero
Por favor, 2:10. Bueno, sí. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, en esas áreas de la vida, haciendo buenas obras, podemos glorificar a Dios. La gloria de Dios, bueno, ya la vimos, ¿verdad? En las dificultades. En la iglesia, vamos a glorificar a Dios viviendo en santidad. Santiago 1:27 acabamos de leer, donde decía que una iglesia sin mancha, ¿verdad? Se entiende perfectamente que limpia de pecado. Y también entendemos que nosotros no lo logramos, sino es a través de Cristo. Basado en esto, vamos al principio, al texto que utilizamos como base, que es 1 Corintios 10:31. Por favor, leíamos que cualquier cosa que hagamos, la hagamos para la gloria de Dios. Dice que hasta comer o beber. El apóstol viene hablando desde el capítulo anterior. El contexto de este versículo viene del capítulo 9. En el verso 22 del capítulo 9, Pablo declara que él se hizo débil a los débiles. ¿De qué manera? Dice. Si usted lee del 22 en adelante, se va a dar cuenta que dice que él se tuvo que abstener de algunas cosas que no son pecado, pero pues algunos lo ven como pecado, dice. Y según el verso 22, si usted lo lee, dice que fue con el propósito de no desaprovechar la oportunidad de que alguien sea salvo por medio de su testimonio. Dice, me hice débil a los débiles me hice débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. O sea que le buscaba el lado Pablo, ¿no? Si no es por una cosa, es por otra. El chiste es que se salve la gente. ¿Hacemos eso nosotros en nuestro trabajo? ¿Soportamos a los difíciles con tal de que se salven? O ya le hablé y hay que vea, se va al infierno. No, ¿verdad? Pablo no era así. Entonces dice que no desaprovechaba la oportunidad de que alguno se salvara por medio de ese testimonio. Cuando llega el capítulo 10, que es el que estábamos hablando, Pablo da una declaración ahí alarmante, poniendo por ejemplo al pueblo de Israel. 1 Corintios 10:1, por favor, hermano. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, que sigue. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. El 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. O sea, ¿qué te está diciendo el apóstol Pablo? Está explicando lo del Antiguo Testamento y te está diciendo que el pueblo de Israel era cristiano. Bebía de la misma roca que era Cristo. Y no solamente eran cristianos, dice que eran bautizados en la nube y en el mar. Dijéramos 2 veces. Era un mismo bautismo, ¿no? Cristianos bautizados en la nube y en el mar. Dice que en Moisés todos fueron bautizados. Sin embargo, vamos al verso 10 del capítulo, verso 5 del capítulo 10. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. El pueblo de Israel no agradó a Dios y quedaron tendidos, quedaron muertos en el desierto, ¿no? El verso 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no andemos codiciando lo malo como ellos lo codiciaron. Y no solo eso, si seguimos leyendo nos daremos cuenta de que el pueblo siguió provocando a Dios.
adoraban ídolos, tenían relaciones sexuales ilícitas, desafiaban a Dios. El día de ayer aprendimos con los varones que el pueblo de Israel fue castigado al exilio. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran creyentes y adoraban al Dios verdadero y cantaban, echó a la mar los carros de Faraón, cantaban, hazme un siervo para tu gloria, pero también adoraban a otros dioses. De esa manera provocaron a Dios. Lo leemos, libro de Reyes, segundo de Reyes 17:33. Dice textualmente: temían al Señor, pero servían a sus dioses, conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Seguían las costumbres del mundo. Pero eso eran ellos, el pueblo de Israel. Estamos hablando de ellos. Amén. No se asuste porque no estamos hablando de nosotros, los israelitas rebeldes. Pero ya nosotros que estamos bajo la gracia, ¿qué tiene que ver con nosotros lo que Israel haya hecho en el desierto? Bueno, como Pablo estaba explicando este pasaje, regresemos a 1 Corintios 10, verso 11. Pablo reitera una vez más lo que anteriormente ya leímos en el verso 6 de ese capítulo, pero ahora vamos al 11. Dice, estas cosas le sucedieron a los israelitas, le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El hecho de que fueron exiliados y llevados al destierro el pueblo de Israel nos da un ejemplo a nosotros de que no debemos andar como ellos. ¿Cómo andaban? Dijimos, cantaban a Dios, ofrendaban, diezmaban, porque sí diezmaban, ¿no? Y obedecían a Dios, pero además adoraban ídolos. Entonces, ¿será que nosotros adoramos ídolos aparte de Dios? No me conteste esa pregunta porque no queremos poner en mal a nadie. ¿Seré yo maestro? Tengo una gran incógnita. Entonces, si esta advertencia no es para nosotros, entonces, ¿para quién es? Pablo nos está diciendo que es un ejemplo para nosotros, quienes hemos alcanzado el final de los siglos. Yo creo que ya vamos en el final de los siglos nosotros. Ya dijeran algunos hermanos, ya todas las señales están cumpliendo, ya es el fin del tiempo. Vamos a concluir con esto. Romanos 11:36, por favor. La razón de todo lo creado es Jesucristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén, dice. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces el propósito, la razón de nuestra vida no es el ser feliz ni buscar la autorrealización o cualquier otro motivo, más que el de vivir para la gloria de Dios. Amén. Mateo 10:37, puede leer la 60, por favor. Si pones ahí la 60, hermano. La Reina Valera, Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aquí Jesús está yendo al extremo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más amamos normalmente? Nuestro papá, nuestra mamá o nuestro hijo. Ya no te menciona el que ama más su trabajo, porque puede haber alguien que no lo ama tanto.
que ya mañana es lunes. Puede ser que no ame tanto su trabajo, pero papá o mamá siempre lo amamos. O al hijo. Entonces Jesús se va al extremo, dice, el que no ama, el que ama cualquier otra cosa más que a mí no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso con lo que lucha siempre. Si no eres capaz de luchar, de tomar tu cruz, no eres digno de Jesús. El 39. El que haya su vida, la perderá. El que tiene éxito en la vida, el que es próspero, dice, ya la hice, ya hallé mi vida. La perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por favor, Apocalipsis 12, verso 11. Está hablando aquí del acusador. Si el 10, por favor, un verso antes. Dice, entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los hermanos, han vencido ¿a quién? Al acusador. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos, los que vencieron, los que llegaron al final, que es a donde queremos llegar nosotros. Ellos no amaron más a padre, ni a madre, ni a hijos, ni al trabajo. Ellos menospreciaron sus propias vidas hasta el grado de morir. Entonces, si hemos olvidado, hermanos, el propósito de nuestra existencia o no lo sabíamos, vengamos arrepentidos ante Él, sinceramente, con un corazón arrepentido, y cambiemos nuestra manera de vivir. A pesar de que no lo sintamos, a pesar de que no tengamos ganas, a pesar de todo, amemos a Dios. Ya dijimos que amar no es sentir bonito. Nos entreguemos a Él de corazón. Vivamos agradecidos con Él. Dice 1 Corintios 15, 58, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a tener una recompensa aparte de que glorifiquemos a Dios. Él nos va a dar una recompensa. Ya tenemos la vida eterna, amén. Pero el Señor nos va a recompensar. ¿Cuántos quieren una recompensa allá en el cielo? Sería feo que están repartiendo recompensas y la mía no está. Y a todos le dieron, ¿y a mí, Señor? Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, por favor. Pónganse de pie porque vamos a dirigirnos a nuestro Dios. Amado Dios, sin ti no somos nada, Señor. Siempre nos lo recuerdas, Padre, pero somos tan tercos, Señor, tan necios que no entendemos. Perdónanos, Señor, porque vivimos enajenados, distraídos en los quehaceres de la vida, Señor, buscando nuestro propio beneficio, nuestra propia satisfacción. Perdónanos, Padre, porque no hemos tenido claro el propósito de nuestra vida. Señor, mas tu gracia es grande, infinita, Señor. Gracias por tu misericordia que no se acaba, Señor, y no nos has consumido. Señor, gracias por Jesucristo, que a través de Él podemos hallar gracia delante de ti, Señor. Ahora ayúdanos a corresponder a ese amor tan grande, Señor. Permite que lo que hagamos podamos hacerlo por gratitud, Señor. Que podamos hacerlo para tu gloria, ya sea que comamos,
que bebamos, que vistamos, lo que hagamos, que trabajemos, que vengamos a tu casa o que cantemos, que lo hagamos para tu gloria y no con ningún otro propósito, Dios. Ayúdanos, Padre, porque somos polvo, Señor. Somos carne, Señor, y luchamos a diario con todas las tentaciones, Señor. Somos nuestro peor enemigo nosotros mismos, Señor. Pero eso, Señor, es porque no dependemos de ti. Ayúdanos a ir creciendo, Señor, que tu espíritu vaya creciendo en nosotros y que nosotros menguemos a cada día, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que ha tocado mi vida, Señor. Permíteme ponerla en práctica, Señor, y no solo ser un oidor olvidadizo. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en Cristo Jesús.